Los recuerdos de otras existencias erigieron desde el principio multitud de hipótesis, como la fabulación, la conexión de todo con todo a través de un campo de información unificado, la posesión y la reencarnación de una consciencia individualizada en diferentes cuerpos, entre otras. Lo que les hizo decantarse a los investigadores por esta última hipótesis son varias cuestiones, entre las que se encuentran los patrones replicados de comportamiento. Además de recordar acontecimientos de vidas anteriores, los sujetos de los casos de reencarnación actúan como las personas cuyas vidas recuerdan. Estos recuerdos comportamentales pueden abarcar habilidades como las que muestran los niños prodigio. Los recuerdos comportamentales son especialmente difíciles de explicar como mala observación, coincidencia o resultado de la influencia de los padres cuando hay diferencias de religión o etnia entre la vida actual y las anteriores. Cuando aparecen en casos resueltos, aquellos en los que se ha identificado a la persona anterior, los recuerdos comportamentales constituyen una de las pruebas más sólidas de la reencarnación como hipótesis de los recuerdos. El investigador de la reencarnación, Ian Stevenson, estudió a miles de niños con recuerdos de vidas pasadas. Cuando comenzó su trabajo en los años 60, supuso que investigaría sobre todo las conversaciones sobre vidas anteriores y se sorprendió al oír hablar de niños que mostraban las personalidades y se comportaban como las personas que creían haber sido. Llegó a pensar que estas réplicas conductuales eran incluso más importantes que otros factores que se habían abordado desde el principio, incluso más que las marcas de nacimiento en lugares donde la persona previa había recibido un golpe mortal. En los casos de reencarnación infantil aparecen varios tipos de recuerdos conductuales. No es infrecuente que los niños muestren el tipo de apegos y reacciones emocionales que cabría esperar de la persona cuya vida recuerdan. Algunos representan en sus juegos la vocación o la muerte de la persona. También pueden mostrar intensos temores o fobias a individuos, lugares o cosas relacionadas con la forma en que terminó la vida anterior. Erlendur Haraldsson, que realizó pruebas psicológicas a niños con recuerdos de vidas pasadas, descubrió que muchos de los niños que recordaban haber muerto violentamente mostraban síntomas de lo que parece un trastorno de estrés postraumático, el tipo de reacciones que cabría esperar de las personas que habían sobrevivido a las experiencias. Los niños que recuerdan haber muerto como adultos suelen actuar como si fueran mucho mayores de lo que son. Curiosamente, en los casos de reencarnación puede haber diferenciaciones de comportamiento entre gemelos que crecen juntos, en contra de lo que cabría esperar por muchos psicólogos. Suelen aparecer llamativos recuerdos comportamentales cuando hay diferencias de etnia, religión o sexo entre una vida y otra. Es frecuente encontrar niños con hábitos alimentarios diferentes a los de sus familias, pero similares a los de las personas cuyas vidas recuerdan, de cuando la persona anterior vivía en otra región o país, donde se habla un dialecto o lengua diferente. El niño puede utilizar palabras o incluso comprender y hablar la lengua extranjera, aunque no haya estado expuesto a ella en su vida actual. El uso de una lengua no aprendida se denomina xenoglosia. Este es otro de los puntos. Veamos algunos de los casos estudiados. Hablamos de Corliss Chotkin Jr., un niño que demostró una habilidad más allá de la escala normal de recuerdos comportamentales. Este fue un niño medio tlingit de Alaska llamado Corliss Chotkin. La madre de Corliss era una india tlingit de pura cepa y se creía que Corliss era la reencarnación de su tío, Victor Vincent. Victor le había dicho a la madre de Corliss que volvería como su próximo hijo y que ella lo conocería por las marcas de nacimiento que representaban dos cicatrices que él señaló. Una era una pequeña marca cerca de la base de su fosa nasal derecha, pero la otra era más grande e inusual. Era la cicatriz de una incisión quirúrgica cicatrizada en la espalda, rectangular, con marcas de puntos en los lados más largos. Cuando Corliss nació, en diciembre del 47, su madre buscó y encontró estas dos marcas, pero a medida que crecía se hizo evidente que también actuaba como Vincent. Tanto Vincent como Corliss eran zurdos y tartamudeaban al hablar. Corliss se peinaba como Vincent y, al igual que él, era un cristiano devoto. A los 13 meses, Corliss se identificó con el nombre tlingit de Víctor.
Reconoció a varias personas que Víctor había conocido y habló de dos acontecimientos de la vida de este hombre, que su madre consideraba improbable que hubiera podido conocer de manera normal. Uno fue el reconocimiento de una casa en la que solía vivir Víctor y la habitación que había sido suya, aunque el edificio ya no se utilizaba como residencia en el momento de su visita. El otro recuerdo era de una vez en que el barco de Víctor se había averiado y él se había puesto el uniforme del Ejército de Salvación, en el que era comandante, para llamar la atención de un barco que pasaba por allí. El recuerdo más sorprendente que Corliss tenía en la vida de Vincent era su aptitud con los motores de los barcos. Vincent había vivido en el agua y le encantaba. Era conocido por su habilidad con los motores de barco. Corliss tenía una afición similar por el agua y hablaba de vivir en un barco. Aprendió por sí mismo a manejar motores de barco sin necesidad de lecciones y reparó con facilidad un motor que su padre no pudo arreglar. Este segundo caso es el de Saxena, quien nació en 1918 en Bareilly, en India. Su caso fue investigado primero por un abogado llamado Keyan Sahai en la década de 1920 y luego volvió a ser investigado por Stevenson a partir de la década de los 60. Al nacer tenía la tez rosada, prácticamente blanca, y el pelo rubio, más propio de un europeo que de un indio. Una marca de nacimiento en el cuello y una calva en la cabeza parecían conmemorar las heridas de entrada y salida de un disparo. Dijo que había sido oficial de caballería británico destinado en la India, pero por desgracia, ni Sahai ni Stevenson pudieron asociar sus recuerdos a una persona concreta en este caso. Los rasgos más destacables de su caso vuelven a ser físicos y de comportamiento. En la época en que empezó a hablar de la vida anterior, cuando tenía 3 años, la persona marchaba de un lado a otro diciendo las palabras inglesas left, right, march. Fingía que un palo era una pistola, ni pedía tener una pistola de verdad. Al niño también le gustaba jugar a la rana saltarina y a la rayuela, juegos desconocidos para la mayoría de los niños indios. Quería llevar camisa y pantalón corto junto con zapatos, atuendo típico de un británico en la India, y le disgustaba la ropa del país que sus padres le obligaban a llevar. En lugar de comer con las manos, como era costumbre en su familia, pidió cuchillos, tenedores y cucharas. Su familia era vegetariana, pero él pedía carne, y en lugar de pan indio sin levadura, quería pan blanco con mantequilla. No le gustaba ir a los templos indios y se oponía que su familia adorara a Krishna, diciéndoles que sus rituales eran inútiles. Este tercer caso es el de Paulo Lorenz, quien fue el 13º y último hijo de sus padres. Se identificaba con su hermana mayor, Emilia, y daba pruebas de haberla tenido. Emilia fue infeliz durante la mayor parte de su vida, en parte porque la cultura brasileña de su época le dificultaba viajar como podían hacer libremente los hombres. Dijo a varios de sus hermanos que si existiera la reencarnación volvería como un niño. Intentó suicidarse varias veces y finalmente lo consiguió a los 19 años, tras ingerir cianuro. Paulo nació en febrero del 23, unos 18 meses después de la muerte de Emilia. Al igual que ella, tenía la costumbre de romper las esquinas de los panes nuevos, algo que nadie más hacía en su familia. De pequeño se identificaba como niña y se negaba a llevar ropa de niño. Llevaba ropa de niña o iba sin ella. Jugaba también con las niñas y con las muñecas. Al madurar, la orientación sexual de Paulo se hizo más masculina, pero siguió siendo notablemente afeminado y nunca se casó. Le encantaba viajar y lo hacía a menudo. La identificación conductual de Paulo con Emilia era del tipo de síndrome variado típico de los casos de reencarnación, pero Paulo era inusual al demostrar también una habilidad especial. Emilia había sido el único miembro de la familia que poseía una máquina de coser y había sido una costurera inusualmente hábil. Cuando tenía menos de 2 años, Paulo apartó a un criado que intentaba torpemente manejar la máquina de coser de Emilia. Le enseñó a manejarla y confeccionó un pequeño saco con ella. A los 4 años enseñó a una de sus hermanas a enhebrar la máquina. Le gustaba coser y una vez terminó unos bordados que otra hermana había dejado incompletos. Hizo todas estas cosas sin que nadie le enseñara a coser y de hecho se resistió a recibir lecciones diciendo que ya sabía hacerlo.
Este último caso de los que abordamos hoy, antes de las conclusiones, es el de Christian Haupt. Este estadounidense se denominó como niño prodigio, esta vez por sus proezas en el béisbol. Christian nació en California en el 2009. Aunque era diestro en la mayoría de las demás actividades, Christian bateaba y lanzaba con la mano izquierda en excelente forma. Agitaba y movía la cabeza como hacían los jugadores profesionales. Christian no solo tenía un gran talento para el béisbol, sino que creía que había sido jugador profesional en una vida anterior. A los 2 años le dijo a su madre: cuando era grande no llevaba cinturón de seguridad y bebía alcohol. Cuando era grande como papá, había jugado para los New York Yankees, viajando a los partidos en tren y alojándome en hoteles. Hablaba de sus recuerdos noche tras noche mientras se preparaba para dormir. Expresaba una gran aversión por Babe Ruth, que había jugado en el equipo de béisbol de los Yankees junto con Lou Gehrig. La madre de Christian confirmó a través de una investigación en internet que aunque Gehrig y Ruth habían empezado como amigos, habían tenido un desencuentro y no se habían hablado durante años hasta la muerte de Gehrig. Durante el periodo en que jugaron para los Yankees, en la década de 1920, los jugadores viajaban en tren de una ciudad a otra y se alojaban en hoteles cuando jugaban fuera. Gehrig era zurdo, como Christian cuando jugaba al béisbol, y ambos tenían los hoyuelos asimétricos. Christian no tiene signos de la esclerosis lateral amiotrófica, que provocó la muerte de Gehrig, pero desde muy joven padeció asma, y la ELA va acompañada de problemas en las vías respiratorias superiores. La madre de Christian no encontró nada incompatible con que hubiera sido Gehrig, aunque como todas las identificaciones famosas de vidas pasadas, esta sigue siendo controvertida. Si no fue Gehrig, su comportamiento sugiere que Christian recordaba la vida de algún tipo de jugador de béisbol de las grandes ligas. Bien, todos estos fenómenos que pendulan sobre los recuerdos de vidas pasadas han causado intriga en filósofos e investigadores. El filósofo David Ray Griffin no cree que la percepción extrasensorial o psíquica por sí sola pueda explicar los comportamientos y propuso una retrospección retrocognitiva y la absorción de una personalidad anterior en una actividad que denomina inclusión retroprensiva, aunque finalmente terminó descartando esta idea. Sin embargo, el psicólogo e investigador de la reencarnación Jürgen Keil ha propuesto una variación de la idea de Griffin en su noción de paquetes de pensamientos que sobreviven a la muerte y son absorbidos por los niños pequeños que entran en contacto con ellos. Todas estas propuestas escépticas tropiezan con dificultades cuando se aplican al material de los casos. Sadhwan Parsicha examinó la posibilidad de la orientación parental en referencia a 19 casos indios que descubrió en una encuesta, pero la consideró insostenible, en parte porque muchos de los padres de los niños desconocían los detalles de las vidas anteriores. Antonia Mills estudió 26 casos indios con diferencias de religión entre el niño y la persona anterior y se preguntó por qué unos padres religiosos impondrían a sus hijos una identidad religiosa diferente. Abordando la cuestión desde otro ángulo, Stevenson y Narendra Chadha trataron las técnicas que utilizan muchos padres asiáticos para evitar que sus hijos hablen de la vida anterior y se preguntaron por qué, si los casos son respuestas a la orientación paterna, los padres intentan suprimirlos una vez que los han hecho realidad. Griffin llegó a la conclusión de que la superpsique y la inclusión retroprensiva no podían explicar los fenómenos de los casos. Igualmente, los haces de pensamiento de Keil no pueden explicar los numerosos casos en que los niños no tuvieron contacto con el lugar donde murió la persona anterior. No se ha encontrado ninguna explicación normal satisfactoria para los recuerdos comportamentales en los casos de reencarnación, y tampoco se ha propuesto de momento ninguna explicación paranormal que no sea la reencarnación y la memoria de vidas pasadas. ¿Qué pensáis? Nos vemos en el siguiente programa para seguir levantando el velo de lo desconocido. Un abrazo.